Buenas tardes a todos amigos míos. Hoy me gustaría hablaros sobre las claves indispensables para conseguir un óptimo rendimiento deportivo. Estas claves son válidas para cualquier deporte que esté alineado con el alto rendimiento. Debemos saber también que para poder aplicar cualquier tipo de mejora en el deportista, este debe tener una conciencia real de cambio y acometer con decisión y responsabilidad sus modificaciones pertinentes. Os quiero hablar sobre tres claves que a mi juicio son importantes para mejorar la actitud, la calidad y el desempeño del deportista. En primer lugar nos encontramos con la actitud mental, muy importante. La mente supone el interruptor del aspecto físico. Resulta imposible desplegar el abanico de potencialidades físicas del deportista sin que antes el deportista crea y confíe mentalmente en que posee esas cualidades para desarrollar bien su labor. Él mismo debe ser capaz de ver esas autolimitaciones que su mente le pone a su desempeño. Encontrar ese pequeño saboteador que pone cortapisas y genera dudas infundadas sobre su rendimiento. El deportista puede dominar ese saboteador adoptando una postura de observador. Esto quiere decir que el deportista debe posicionarse como un observador externo a la situación, viendo el ruido mental desde una perspectiva objetiva y no aportando valoraciones de ningún tipo. Adoptando esta técnica, el deportista se dará cuenta de que esa voz que emana de su mente no es su yo real, sino más bien un mero espectro que juzga y perturba sin cesar. No es su identidad, sino más bien una sombra de ella. La segunda idea que me gustaría explicar es el vocabulario y la visión interna del deportista. Dentro del deportista existen dos yoes que confluyen mutuamente. En primer lugar se encuentra el yo que habla, que es un yo que juzga, dicta normas, reglas y pautas sobre cómo ejecutar las acciones. Y el segundo yo es el yo ejecutor de esa propia acción. Debemos tomar conciencia de la situación e ir más allá de esa voz que habla. La relación que existe entre estos dos yoes es el factor principal para determinar nuestra capacidad para convertir nuestro conocimiento que tenemos en la técnica en acción efectiva que produzca buenos resultados. La clave para progresar reside en mejorar sustancialmente la relación entre estos dos yoes. Debemos intentar acallar esa voz que juzga y ceder protagonismo al yo que ejecuta la acción. También debemos visualizar de forma clara y precisa el resultado que queremos obtener. En el momento de realizar la acción debemos visualizar el resultado deseado como si ya se hubiese ejecutado. Esto nos aporta mayor concentración y mayor percepción de todos los detalles del momento, tendiendo así a elegir la acción más idónea. Nos encontramos en este sentido en el lado activo de la posibilidad que nos conviene y así conseguimos un equilibrio y una armonía mayor en la ejecución. El último aspecto clave que me gustaría comentaros es el delegar intuición y creatividad en el deportista. Debemos dejar que el jugador utilice más el conocimiento visual y espontáneo en detrimento de las órdenes y los aspectos técnicos. El aprendizaje natural es aquel que saca partido a todos los condicionantes que las órdenes verbales no pueden percibir. Esto se debe a que las órdenes verbales enfocan la acción de una manera cerrada y determinada, que no permite ir más allá de la propia acción. Debemos también permitir que el jugador disfrute de lo que hace sin sentir presiones añadidas en el rendimiento, que sea capaz de valorar conscientemente cada momento y lo que supone para su objetivo final. Hay que generar en el deportista una visión más desapegada de las expectativas y que saque lo mejor de su arsenal a reducir. Y por último, establecer hábitos y rutinas creativas que generen novedad, ganas e ilusión. Alejarse del estancamiento que suponen los entrenamientos con estructuras rígidas e inflexibles. Debemos también conseguir adaptar el entrenamiento a las cualidades y potencialidades del jugador. En cierta medida, el entrenamiento es como la educación. Si se estandariza, se reduce el potencial de la persona.